Hoy vamos a poner la Constitución sobre la mesa. ¿Es verdad que el capítulo económico es la razón de todos nuestros males? ¿Es verdad que si abolemos y cambiamos justamente lo que dice en materia económica la Constitución, podremos ser por fin un país desarrollado, que Suiza nos envidiaría, que Dinamarca quisiera ser como los peruanos y que probablemente tengamos a estadounidenses migrando a nuestro país porque nuestra Constitución es chévere ahora sí? Bueno, no es tan así como lo venden. Acá te lo explicamos. Es importante hablar de la Constitución de 1993, el marco jurídico que rige nuestra vida y nuestras relaciones como sociedad. Y aquí hay varios temas importantes, en especial en lo que refiere al capítulo económico, porque hay una serie de falsas verdades que se vienen diciendo desde el terreno político. Es cierto que instaurando una asamblea constituyente que emita una nueva Carta Magna, el Perú va a ser un mejor país. Dependemos exclusivamente de un texto y por lo que está en este texto es que no podemos desarrollarnos como sociedad. Bueno, esto no es cierto. Bueno, el profesor y exministro de Economía, Waldo Mendoza, recientemente ha publicado un libro muy interesante abordando esta problemática, Constitución y Crecimiento Económico 1993-2021, donde justamente señala la importancia del capítulo económico en el crecimiento del país en los últimos años y en el desarrollo además como nación. ¿Qué es lo que plantea ahí? Plantea la discusión artículo por artículo de por qué sí es importante tener una constitución que favorezca o sea amigable para el crecimiento económico, porque sin crecimiento económico no vamos a tener nunca desarrollo. Sin crecimiento económico no vamos a reducir pobreza. Y acá vamos al análisis detallado de lo que dicen justamente los artículos que son los más importantes para haber tenido un desarrollo de la economía desde 1993 a la fecha que ha sacado de la pobreza a millones de peruanos. No por nada llegamos a reducir los niveles de pobreza de 57% a un 20% en el mejor momento. Claro, esto ha aumentado, pero ¿ha aumentado por el capítulo económico? Claro que no, ha aumentado por mala gestión. Por ejemplo, ¿qué dice el artículo 58? Que es uno de los artículos fundamentales para desarrollar una economía libre. Muy sencillo de entender, la iniciativa privada es libre. Es decir, si yo quiero abrir una peluquería, si yo quiero abrir una bodega, si yo quiero abrir un restaurante o poner un centro comercial, bueno, soy libre de hacerlo en base, evidentemente, a una serie de parámetros, pero no hay restricciones. Y esto es clave, se ejerce en una economía social de mercado. Bajo este régimen, el Estado orienta el desarrollo del país y actúa principalmente en las áreas de promoción de empleo, salud, educación, seguridad, servicios públicos e infraestructura. ¿Qué quiere decir esto? El Estado tiene que actuar promocionando los servicios básicos, los que impactan en las condiciones de vida de la población. Pero hay otro artículo clave que tiene que ver con el rol del Estado en la economía. Y ahí la Constitución es sumamente clara. El Estado peruano tiene un rol subsidiario. Esto es un cambio radical frente a lo que teníamos antes del 93. Porque antes el Estado se metía a competir con la empresa privada. Se metía incluso al negocio de los cines. El Estado peruano estaba en todos los rubros y esto genera distorsiones en el mercado. Y obviamente no es un buen competidor porque tiene la sartén por el mango. Tú no puedes ser juez y parte en un mercado. Tu rol es ser regulador, es decir, que los actores privados compitan en igualdad de condiciones a través de un marco regulatorio fiable. Pero no te puedes poner a competir con la empresa privada porque claramente tú tienes recursos ilimitados que vienen de los bolsillos de tus ciudadanos. Veamos los ejemplos de empresas públicas. Quizá el caso más gráfico es el de Petroperú y la grave crisis económica en la que se encuentra, donde el Ministerio de Economía, para salvarla, ha tenido que inyectar miles y miles de millones de soles para que no quiebre. Esa plata que inyectan a Petroperú es plata de todos los contribuyentes. Ese es el problema cuando el Estado ingresa a la empresa o ingresa al mercado a competir, generando desincentivos justamente para que los otros competidores ingresen. Otro artículo fundamental tiene que ver con los contratos que se establecen entre privados como los contratos con el Estado. Y aquí el artículo 62 es clave para justamente dar esa libertad y esa garantía a los actores en una sociedad. La libertad de contratar garantiza que las partes puedan pactar válidamente según las normas vigentes al tiempo del contrato. Los términos contractuales no pueden ser modificados por leyes u otras disposiciones de cualquier clase. Eso es clave, eso es fundamental. Es decir, nadie
Nadie, ni el gobierno, ni el Congreso de la República puede interferir en un acuerdo entre privados, libertad entre privados, y esto es fundamental nuevamente para un buen desarrollo de la actividad económica. Pero no solo eso, porque uno de los puntos que más se critica desde algunos sectores son los famosos contratos ley. ¿Qué quiere decir un contrato ley? Es la garantía que le da el Estado a determinado tipo de inversiones, como una inversión minera, que normalmente son inversiones cuantiosas, abundantes y de muy largo plazo, para que puedan tener la seguridad de que su inversión estará protegida en nuestro país. Lo decía el profesor Waldo Mendoza en una explicación. Claro, en Estados Unidos no hay un artículo de este tipo en su Carta Magna, en su Constitución, porque evidentemente es algo que es sobreentendido en un país como los Estados Unidos, que los contratos se respetan, pero en un país donde lamentablemente dependemos mucho del poder político y donde el populismo es muy fuerte, a veces es necesario establecer ese tipo de normas para garantizar la inversión. ¿Y por qué es importante la inversión? Porque la inversión genera crecimiento, porque la inversión genera empleo, porque la inversión genera desarrollo. Por eso es importante dar una normativa que permita o que facilite o que sea amigable y que atraiga justamente esas grandes inversiones que por muchos años hemos tenido y han permitido desarrollar por bastante tiempo el país. ¿Quién puede estar en desacuerdo con el siguiente artículo del capítulo económico? El artículo 70. El derecho de propiedad es inviolable. Tu casa es inviolable. Tu panadería es inviolable. Tu mina es inviolable. Vaya en los términos que vaya en el tamaño que vaya. Es importante que las personas tengan garantía que su propiedad es suya, o el Estado, por más que quiera, no te lo puede quitar. Sí, también este artículo establece claramente en qué situaciones el Estado te podría expropiar tu propiedad, pero son situaciones excepcionales que tienen que ver con la seguridad nacional y casos de excepción. Pero el capítulo económico también reconoce las malas experiencias que tuvimos justamente en la década de los 80, donde había un exceso en el gasto, donde nos encantaba vivir por encima de nuestras posibilidades, y decidió colocar en el artículo 79 límites ¿a quiénes? A los congresistas. ¿Por qué? Porque antes de la Constitución del 93, los congresistas podían proponer una serie de proyectos de ley que generaban gasto al Estado sin un criterio técnico, lo que generaba gasto y gasto y gasto sin medir exactamente cuánto teníamos en la billetera. Los representantes ante el Congreso no tienen iniciativa para crear ni aumentar gastos públicos, salvo en lo que se refiere a su presupuesto. Esto es fundamental. Así ya los parlamentarios no pueden estar aprobando normas como crear el hospital tal en Cusco, crear el colegio en Huancavelica. Vamos, nadie dice que no sean inversiones que se necesitan, pero no es el rol que le compete a los parlamentarios. Y también, la Constitución del 93 recoge la mala, pero la pésima experiencia que tuvimos con la hiperinflación, el tema de los precios, cuando la plata no valía nada. Y por eso se estableció el artículo 84, que tiene que ver con el rol del Banco Central de Reserva, cuyo objetivo es justamente mantener la estabilidad de precios, mantener la estabilidad monetaria. ¿Qué dice el artículo 84 sobre el Banco Central? El Banco Central es persona jurídica de derecho público. Tiene autonomía del marco de su ley orgánica. Una vez que es propuesto por el presidente de la República y aceptado por el Congreso de la República, se acabó. Es autónomo. No le tiene que dar explicaciones ni al presidente ni al Congreso de la República. Por eso tiene una gestión técnica basada en resultados, basada en la realidad. Y es lo que ha permitido que el Perú, en América Latina, tenga la inflación más baja de la región en los últimos años. Es verdad, ha subido un poco, pero ha subido en todo el mundo. Y pese a eso, en el Perú ya está bajando. Eso ha permitido que no sea un problema. Eso nos ha permitido tener una moneda sumamente estable en los últimos años, que es la envidia en otros países, al punto que los bolivianos están comprando soles en este momento porque se han quedado sin dólares. Y en cuanto a resultados, hablar
hablamos de unas reservas internacionales que nos han permitido sostener y aguantar los momentos más duros de crisis como la pandemia, por ejemplo, a diferencia de otros países. Reservas internacionales que hemos ido acumulando con el pasar de las décadas por un manejo responsable justamente del dinero. Ustedes me dirán, Omar, entonces tú estás hablando de que estamos en el mejor de los mundos, que esto es una maravilla, que ya un poquito más estamos cerca a los suizos. No. Evidentemente tenemos una serie de problemas, pero que no tienen que ver con la Constitución del 93, que no tienen que ver con el capítulo económico. El problema tiene que ver con gestión. Pongamos un ejemplo muy concreto. Lo que pasa en Apurímac, Las Bambas, una de las mineras más importantes del Perú y del mundo, que viene explotando cobre y que genera y paga canon minero, regalías y deja muchos recursos al Estado. ¿Qué pasa con esos recursos? Porque ellos ya cumplieron su rol. La pregunta es, ¿qué se hace con ese dinero? ¿Cómo la autoridad central, el gobierno regional, las municipalidades utilizan esos recursos para llevar mejores condiciones de vida a la población? Pero nuevamente, eso tiene que ver con la Constitución del 93. Si no tenemos crecimiento económico, si no generamos el entorno amigable para que vengan e inviertan, generen empleo, generen crecimiento, no vamos a tener recursos con que financiar esos derechos que también están establecidos en la Constitución. Pero sin esos recursos son letra muerta. Esa es la realidad. La salud está garantizada según la Constitución, la educación está garantizada según la Constitución, pero no todos tienen el mismo acceso a educación de calidad. Eso es por una mala gestión de nuestros gobernantes. Entonces, la preocupación tiene que estar centrada en cambiar una Constitución que nos ha permitido un crecimiento económico durante las últimas décadas, e insisto con la cifra, que permitió reducir los niveles de pobreza de 57% a 20% en su mejor momento y llevaron al país a un crecimiento económico espectacular durante una época, o tiene que ver con que nuestros gobernantes y gestores no saben administrar esos recursos públicos. ¿Dónde debemos centrar el debate del desarrollo como país? ¿En las letras, en las palabras o en los hechos, en la gestión, en la gobernanza?